Yo me quiero enfocar en la situación de Venezuela y lo que esto pudiese representar en términos de peligro democrático de cara a la convulsión que vive el mundo. Vemos los Estados Unidos como está más enfocado en las cuestiones, por ejemplo, de la guerra en Europa del Este, la situación en el Indo-Pacífico y también, el enfrentamiento de Israel con Hamas y con una parte insurgente, violenta de los palestinos. Entonces, yo creo que esto que pudiese acontecer en Venezuela y cómo se pudiese desarrollar todo este proceso postelectoral pudiese proyectar el horizonte político de la región. Porque miren, señores, yo me pregunto, le preguntaba a unos amigos, si realmente consideramos que la República Dominicana estamos blindados ante la posibilidad de que en el futuro podamos tener un régimen dictatorial como el chavismo, madurismo, socialismo venezolano. Yo creo que no. Aquí aún no hemos introducido ni hemos nosotros fortalecido la institucionalidad democrática de manera que podamos evitar esa situación de decadencia política que afecta a Venezuela. Porque, por ejemplo, por citar un elemento que tal vez pudiese ser insignificante, pero que pudiese evidenciar que aún no estamos blindados en la República Dominicana. Por ejemplo, esa reforma constitucional del 2010, señores, y escúchame que vuelva a la reforma constitucional del 2010, porque esa reforma no contó con la aprobación del pueblo dominicano, sino que el principal dirigente opositor en aquel entonces, Miguel Vargas Maldonado, que ni siquiera era el líder de su partido, pero por una coyuntura pudo firmar ese pacto estratégicamente, el famoso pacto de las corbatas azules, aprobó y legitimó esa reforma constitucional del 2010. Pero, por ejemplo, dentro de los elementos que se establecieron en esa reforma constitucional fue la edad de retiro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Se estableció que la edad de retiro era de 75 años, lo que obligó a jueces como el mismo Luciano Pichardo a tener que jubilarse. Y por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la edad de retiro son 75 años, pero no es obligatorio. El juez, si está en plenas facultades y considera que puede continuar desarrollando sus labores con eficiencia, puede continuar como juez. O sea, no hay un retiro obligatorio. En el caso de la República Dominicana se estableció el retiro obligatorio con el objetivo de habilitar vacantes en las altas cortes, como en efecto se logró hacer para colocar a los amigos íntimos y canchanchanes del entonces presidente de la República. Pero imagínense ustedes que esa edad de retiro no hubiese sido 75 años, sino que hubiese sido, por ejemplo, 60 años. Esto hubiese conducido a más jueces a retirarse. Imagínese usted un escenario futuro que se establezca esta edad de retiro. Eso le va a permitir al presidente de turno habilitar las vacantes en las altas cortes para poner a los suyos, de manera que esto le va a permitir no tener un control total de las instituciones del Estado dominicano. Por eso yo creo importante establecer los candados necesarios que impidan la posibilidad de concretarse todo esto. Mientras no establezcamos esos candados que propone el presidente Abinader, la República Dominicana estará a merced de los peligros que pudiese representar el surgimiento de un régimen dictatorial como el que ha tomado el poder en Venezuela desde 1999. Ya tiene un cuarto de siglo allí. Un cuarto de siglo y todo luce indicar que pudiese continuar con el control del Estado. También quería referirme a las críticas del presidente Fernández al internacionalismo y a las vías de la diplomacia para resolver los conflictos internos de Venezuela. Porque para mí esto es un tema muy importante. Muy importante. Y más que viene estas declaraciones de un líder político que ha sido reconocido por ser precisamente un internacionalista y un promotor de la diplomacia, o sea, del uso de las vías pacíficas, del diálogo, de los consensos, para evitar las disputas violentas, bélicas entre naciones. Y vimos cómo el presidente Fernández, comprometido con esa diplomacia y con ese internacionalismo, fue un elemento importante para la construcción de un consenso y un diálogo y una armonía entre Venezuela y Colombia, en el caso aquel en el que el presidente
Álvaro Vélez Uribe, intervino y acusó a Venezuela de tener en su territorio a personas vinculadas a las FARC. Por igual, en el caso ya de Ecuador, Colombia hizo una intervención militar territorial en la franja fronteriza para eliminar a varias figuras vinculadas a la FARC. Producto de lo que desencadenó todo esto, el presidente Fernández desempeñó un rol importantísimo en la reunión que se realizó, bueno, aquí en Santo Domingo. Estos líderes políticos, en aquel entonces el presidente de Ecuador, Rafael Correa, o el extinto líder Hugo Chávez, y Álvaro Vélez Uribe, pudiesen construir y retomar nuevamente las relaciones diplomáticas y políticas. Pero también el presidente Fernández, señores, el presidente Fernández en el 2010 le propuso el asilo político al expresidente Manuel Zelaya, quien fue destituido producto de una serie de situaciones y de enfrentamientos que tuvo con los demás poderes públicos en su país. Pero también ese líder que hoy está criticando el internacionalismo y la diplomacia para la resolución pacífica de los conflictos internos de Venezuela fue quien propuso en el 2023 que la ONU interviniera en Haití, y dentro de los elementos que citó para justificar este planteamiento fue que los inmigrantes haitianos están inmigrando en la Florida, por lo que la situación convulsa política en Haití es una situación que afecta a los Estados Unidos. Pero precisamente de Venezuela son miles y miles de inmigrantes venezolanos que han estado migrando a los Estados Unidos, por lo que si este elemento justifica el pedido de que la ONU y los Estados Unidos intervengan en Haití, también este elemento es válido para que los Estados Unidos intervengan y procuren una solución pacífica en Venezuela. Pero también el presidente pidió, señores, al Papa en el 2017 que interviniera en la situación política de Venezuela. En resumidas cuentas, me llama la atención y me indigna también, me indigna que un presidente que no solo en la parte teórica, sino que en la parte práctica, en el ejercicio del poder, demostró su compromiso con el internacionalismo y la diplomacia. Ahora, un caso específico de un aliado, de un amigo, de una figura cercana y de quien habría recibido financiamiento para su campaña política, este líder político dominicano no quiera que precisamente esos órganos de la diplomacia internacional intervengan para resolver y procurar encontrar la vía de solución a esos problemas que ya por años afectan a los nacionales venezolanos. La mañana con Dari Terrero.